Antes de sumergirse en esta increíble historia, considere suscribirse al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrá perderse ni una. Solo recordaban su eficiencia. No su nombre. Ni su voz. Ni su mirada. Era la joya rara cuando se trataba de pasar noches en vela para salvar una fusión. La pequeña genio de los datos cuando los inversores hacían preguntas técnicas demasiado específicas. La ninja del aprendizaje automático, en entrevistas internas que nadie miraba. Pero en las fotos de gala, nunca aparecía. En los artículos de prensa, mencionaban a su equipo sin su nombre. Cuando se repartían las bonificaciones, recibía agradecimientos impersonales, a veces incluso un correo electrónico automático. Cuando la startup firmó su primer contrato importante con una empresa europea de salud, el director ejecutivo, Alexandre Renier, la llamó a su oficina no para felicitarla, sino para preguntarle si podía ajustar un poco la presentación para que fuera más digerible para quienes no eran expertos en tecnología. Había pasado la noche anterior corrigiendo un error crítico que nadie más entendía. En la cima, Alexandre, brillante, elegante, siempre bien apoyado. Carismático hasta la médula, con una voz segura y un ego pulido por los focos. A su lado, desfilaban los rostros de novates, directores financieros, gerentes de marketing, diseñadores estrella de UX, todos bajo los focos, todos celebrados. Y ella, siempre en un segundo plano, a menudo en la sombra, pero indispensable. Y sin embargo, era ella Amaya Caboret, lo mejor de Amaya Caboret, uno de los pilares silenciosos de este vertiginoso ascenso. Amaya tenía 32 años. Graduada de Centrales Supélec, trilingüe, francés, inglés y mandarín, había rechazado puestos en Nueva York, Shanghái y Berlín para seguir la intuición de un proyecto. Novatech no era más que un sueño nebuloso, un almacén polvoriento y 3 fundadores absortos en sus presentaciones de PowerPoint. Ella lo había visto como un espacio para construir. Una oportunidad para crear. Creía firmemente en su visión compartida. Y en aquel entonces, Alexandre era solo un fundador más, apasionado, desordenado, a veces torpe, pero humano. Aún recordaba sus primeros cafés a las 11 de la noche, la pizarra siempre demasiado pequeña, los acalorados debates sobre la ética de los datos. Los primeros años fueron duros. Pero se entregó por completo sin pensar en el precio. Escribió las primeras líneas del código fundacional, diseñó la arquitectura completa de su inteligencia artificial, reclutó y formó a los primeros ingenieros. Fue ella quien, un fin de semana de Navidad, reparó el sistema en medio de una falla crítica, mientras los demás celebraban. Rechazó vacaciones, canceló una boda que le importaba y trabajó hasta el agotamiento para entregar el prototipo de un módulo médico crucial antes de la exigente fecha límite de un inversor. Y luego, lenta y sutilmente, algo había cambiado. Cuanto más crecía Novatech, más desaparecía. Ya no la invitaban a almuerzos estratégicos. Sus sugerencias, antes escuchadas con atención, ahora eran ignoradas o adoptadas por otros. Solo la consultaban cuando un problema técnico se volvía insoluble. Sentía miradas deslizándose sobre ella sin verla. Ya no era una colaboradora. Se había convertido en una activo. Y apalancamiento operativo. Alexandre había dejado de llamarla por su nombre. Decía, Amaya, como quien dice, el software, el cortafuegos, el motor. A veces, incluso eso desaparecía. Se refería a ella en tercera persona. Preguntaremos al equipo de IA. La chica del algoritmo puede manejar esto. Tiene talento, pero no siempre ve el panorama general. Un día, en una reunión con un cliente, un alto ejecutivo preguntó quién había diseñado el sistema predictivo. Alexandre respondió. Oh, este es nuestro departamento de IA. Un esfuerzo colectivo. Colectivo. Como si su determinación, sus noches de insomnio, sus decisiones técnicas arriesgadas pero brillantes, fueran simplemente la suma abstracta de un equipo sin nombre. Pero lo es ese día Amaya realmente lo comprendió. Durante una presentación estratégica en San Francisco, en una sala de conferencias iluminada, frente a inversores de Silicon Valley, estaba junto a Alexandre. Había preparado todo el expediente. Revisado las cifras. Simplificado los modelos. Todo fluyó. Las miradas estaban fascinadas. Y de repente,
Con una risa falsamente cómplice, Alejandro declaró. Gracias a nuestro equipo, hasta nuestras pequeñas manos hacen milagros. La risa se extendió por la sala, ligera. Los rostros se giraron hacia ella sin verla realmente. Solo una joven negra, de pie, bien vestida, seria. Una presencia que no molestaba mientras permaneciera en silencio. Amaya no dijo nada. Guardó sus cuadernos con calma, anotó 2 preguntas y respondió un correo electrónico. Sonrió, como siempre. Terminó el día con profesionalidad. Terminó lo que había empezado. Entonces, una mañana, sin previo aviso, se fue. Nada de gritos. Nada de correos de despedida. Nada de publicaciones dramáticas en LinkedIn. Nada de mensajes de venganza. Dejó su credencial en el escritorio, limpió su espacio de trabajo y cerró su computadora. Y ella desapareció. Al principio, nadie estaba preocupado. Su ausencia se notó, sin duda, pero sin urgencia. Era solo un engranaje, se decían. Reemplazable. Silenciosa, por lo tanto, fácil de olvidar. Se suponía que había sufrido un síndrome de burnout y se había tomado unos días libres sin previo aviso. Los genios siempre son un poco inestables, ¿no? Llamaron a un asesor como refuerzo, al que le cobraron 3 veces su salario. Llegó con presentaciones de PowerPoint impecables y una tensa seguridad en sí mismo. Pero él no entendía nada. Nada en la arquitectura orgánica que Amaya había imaginado. Nada en sus guiones, sus modelos, su lógica fractal, viva, casi intuitiva. Intentó modificar algunos parámetros de la IA, pero se volvió errática. Tocó la base de datos, y aparecieron corrupciones. Poco a poco, los cimientos se agrietaron. Los primeros errores fueron ignorados. Inconsistencias en los informes. Análisis de mercado que predijo un colapso imaginario. Reconocimiento facial sesgado. Errores sutiles pero constantes, como grietas invisibles en una presa. Entonces los clientes llamaron. Furiosos. Recelosos. Algunos rescindieron sus contratos. Los inversores exigieron auditorías. Resultó que todo dependía de protocolos que solo entendía una mente, la de Amaya. Y ese cerebro ya no estaba allí. Su documentación, considerada incompleta, resultó ser de una complejidad excepcional, pero codificada en un lenguaje híbrido, matemático, técnico, casi artístico. Un entrelazamiento de significados, referencias cruzadas, lógica modular que solo ella dominaba. No se trataba de negligencia. Era genialidad, no compartida. Porque nunca la habían incluido, nunca la habían abierto. En los pasillos de Novates, los susurros se hicieron más fuertes. La gente releyó sus viejos mensajes. Revisaron sus cuadernos. Contactaron con antiguos colegas. Pero Amaya se había convertido en una fantasma brillante. Indescifrable. Inaccesible. Luego, discretamente, un artículo apareció en los ecos. Novatech en dificultades tras la marcha inexplicable de su responsable de inteligencia artificial. Una nota a pie de página decía: según fuentes internas, el ex arquitecto de sistemas nunca fue reemplazado en el mismo nivel. Alexandre Renier, el CEO de la sonrisa fácil, perdió el equilibrio. Su discurso se desmoronaba. Se ponía nervioso en las reuniones. Improvisaba. Se le vieron las manos temblando ligeramente durante un discurso inaugural en San Francisco. Intentó que la gente se olvidara de Amaya. Para reclutar a más gente. Más caro. Para hacer ruido. Pero la máquina se atascaba. Y el ruido se convirtió en silencio. Mientras tanto, en otro lugar, otra voz se alzaba. En primer lugar, un murmullo en círculos especializados. ¿Has visto esta startup, Eloisia? Su IA es diferente. Más humana. ¿Quién está detrás de esto? ¿Una tal Amaya Caboret? Eloisia. Sin recaudación masiva de fondos. Sin eslóganes pomposos. Sin torres de cristal. Solo un sitio web limpio, un manifiesto radical sobre ética y tecnología fluida, legible y transparente. Una IA entrenada no solo para predecir, pero para entender.
No para vender, sino para servir. Ella creó una base, no era una empresa. Rechazó inversiones de gigantes tecnológicos. Le ofrecieron indemnizaciones millonarias, pero las ignoró. Amaya ahora estaba enseñando en ciencias políticas, dirigió conferencias en Nairobi, tiene Tokio, tiene Montreal. Sus discursos fueron sobrios, incisivos, inolvidables. Habló sobre la invisibilidad de las mujeres en la tecnología. Sobre la ética de los modelos a seguir. Sobre la responsabilidad algorítmica. Nunca atacó a Novatech. No lo necesitaba. Se estaba convirtiendo en una leyenda. No porque estuviera buscando la luz. Pero precisamente porque ella no estaba buscándola. Y esta luz, fascinada por su precisión, la estaba persiguiendo. Sus antiguos compañeros, uno a uno, vieron sus charlas TEDx. Algunos lloraron en silencio. Otros la buscaron en LinkedIn, sin atreverse a escribirle. Incluso Alexandre, solo en su oficina, accedió un día a una entrevista en línea con ella. La observó durante un buen rato. Hablaba con calma, con ese timbre sereno y potente que él nunca había escuchado. Ella citó una frase. No es el ruido lo que crea la transformación. Es la claridad. Pausó el vídeo. Se quedó ahí. Por un largo rato. Acababa de comprender. Demasiado tarde. Un día de otoño, en vísperas de una de las conferencias tecnológicas más grandes del mundo, el Foro Mundial de Innovación. Alexandre permanece entre bastidores, con aspecto distraído, esperando su turno para hablar. La sala es un torbellino de rostros conocidos, cabezas de cartel y prometedoras startups. Está mucho más ocupado de lo que le gustaría admitir, siendo una de las figuras clave del día. Un murmullo de voces y pasos impregna el aire a su alrededor. Entonces es cuando la ve. Allí está, inmóvil en su propio mundo, rodeada de un grupo de emprendedores emergentes, cada uno escuchando atentamente sus palabras, absorto en la suavidad de su voz serena y serena. Su silueta se recorta con un elegante abrigo negro minimalista, pero con una elegancia que no busca brillar. Amaya, el rostro que no había visto en un año, el rostro que había intentado borrar de su mente después de que ella se fuera. Sus ojos, profundos y serenos, no delataban animosidad. Ningún reproche. Solo lucidez tranquila, como un mar en calma que esconde profundidades infinitas. Duda, luego da un paso adelante, casi contra su voluntad. Un gran peso en el pecho, un nudo en la garganta. Él nunca creyó que este momento llegaría. Cuando llega cerca de ella, los jóvenes emprendedores se hacen a un lado sin decir palabra. Se encuentra solo frente a ella, frente a la persona que nunca vio realmente. Amaya, susurra, con voz temblorosa. Se obliga a mirarla a los ojos, pero ya no son los suyos. Esos ojos, que antes eran la expresión de dependencia y admiración que sentía por ella, ahora son el reflejo de un hombre perdido, culpable, pero incapaz de aceptar plenamente la realidad de sus errores. Yo fui estúpido. Él ni siquiera se da cuenta de que está usando un tono suplicante, que se está desmoronando ante sus ojos. Debimos haberte puesto en el centro de todo. Eras el centro. Ahora lo veo. Hice todo eso sin verte. Sin ver lo que realmente eras. Se detiene, avergonzado, intentando replantear sus pensamientos y convertirlos en una petición adecuada. ¿Estarías de acuerdo en hablar? ¿Volver? ¿Reconstruir juntos? El silencio se extiende entre ellos como un abismo. Ella no responde de inmediato. Su mirada permanece fija en él, neutral, implacable. Él desearía que hubiera ira en sus ojos. Algo que pudiera entender, algo que reflejara el daño que le había hecho. Pero no, ella está tranquila. Demasiado tranquila. Entonces, lentamente, sonrió. Una sonrisa ligera, casi imperceptible, pero que llevaba consigo el peso de una transformación que él no pudo haber anticipado. Volver, repite con voz suave, casi amistosa. Lo mira, pero hay una distancia entre ellos que parece inmensa, como un abismo que él jamás podrá cruzar. Me viste como una herramienta, dijo, y cada palabra cayó como una piedra en un pesado silencio, pero una herramienta que desechas no vuelve. Se transforma. Hace una pausa, como para dejar que sus palabras se filtren a través de las nieblas de su ego caído, luego continúa. Me convertí en algo más.
Algo incomprensible, intocable, irrecuperable. Quemé lo que era para convertirme en lo que soy ahora. Ella suspira levemente, como si esta revelación fuera al mismo tiempo una liberación y una carga. Y lo que he construido ahora, deja que su frase flote en el aire, cargada de significado, casi una promesa silenciosa no negociable. Alexandre se queda allí, aturdido, con el corazón latiéndole con fuerza. No encuentra las palabras. Quiere suplicarle de nuevo, pero algo dentro de ella, una fuerza silenciosa pero irremediable, lo bloquea. Comprende que ha cruzado la línea, que ha dejado pasar el momento en que la puerta podría haberse cerrado para siempre. No me quieres, ella dice esto sin enojo. Es una observación, no es un juicio. Ni siquiera lo condena. Simplemente lo deja frente a la evidencia. ¿Quieres lo que me he convertido? Ella mueve la cabeza lentamente y ya no tienes acceso a eso. Entonces se da la vuelta, sin prisa, y empieza a alejarse. Alexandre permanece inmóvil, con la mirada fija en su silueta, que se aleja cada vez más, arrastrado por sus propias aspiraciones, por sus propias convicciones, la pierde para siempre. Él la observa desaparecer entre la multitud, leyenda en lo que se ha convertido. El mundo la conoce ahora. Un ícono. Una revolución viva. Pero lo que el mundo no sabe, lo que nunca ha entendido, es que todo empezó con un silencio que él alimentaba, que ignoraba, que despreciaba. Este silencio se convirtió en una ausencia. Entonces, esta ausencia se convirtió en una revolución que nunca podrá alcanzar.